Compañeros estudiantes, por favor, atendemos al video que se compartirá a continuación para establecer el tema de la noche de hoy, que es sobre los discursos y el contenido. El video a mostrarse resume en brevedad el contenido a tratar, así que por favor pido su atención. Aunque hablemos una misma lengua, la manera de comunicar nuestras ideas depende del contexto. No siempre es igual. Por eso los discursos tienen diferentes formas y vocabulario. Hola chicos, hoy veremos la relación que existe entre el uso de la lengua y los diferentes contextos de emisión. ¿Qué es la lengua? La lengua es un sistema de signos, un código compartido que permite a los hablantes asociar determinadas ideas con ciertos sonidos. Por eso, se dice que la lengua es social. Cuando alguien exterioriza en forma oral o escrita una determinada combinación de signos, produce un enunciado. ¿Qué es un enunciado? Los enunciados son las unidades concretas y reales de la comunicación humana. Se organizan en unidades mayores llamadas discursos, y cada uno está asociado a una situación social específica. ¿Siempre utilizamos la lengua de la misma manera? No, cuando estamos con amigos usamos un estilo informal con palabras coloquiales. Si estamos en la universidad, vamos a usar un vocabulario técnico y un tono formal. Además, organizamos la información de diferente modo según el contexto. Con los amigos podemos presentar la información de manera desordenada, pero en una respuesta de examen o en una exposición oral, tenemos que ordenar los contenidos. En la mayoría de los casos sucede que el profesor, cuando evalúa una respuesta de examen, no tiene en cuenta solamente si los estudiantes saben o conocen el tema en profundidad. También se fijan cómo nos expresamos. Bien, en una respuesta de examen es tan importante la exposición correcta de los contenidos como el modo en que estos se desarrollan. Por eso el profesor evaluará al mismo tiempo la información y los aspectos relacionados con la ortografía, la cohesión, la coherencia y el modo en que se distribuye u organiza la información. Estos últimos aspectos no son menos importantes que aquellos que están vinculados a escribir la información correcta, claro. Los temas también serán diferentes en cada contexto. En una reunión barrial es probable que se traten temas locales, como la biblioteca del vecindario o problemas con el asfalto de las calles. Perfecto. Entonces podemos decir que cada situación social determina un uso particular de la lengua. Los temas de los enunciados, su estilo y la manera en que se organizan serán diferentes en cada discurso, condicionado por las características del contexto social. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca al final. Hola Lu, ¿cómo estás? Bien, Santi. ¿Y tú? ¿Qué hiciste el fin de semana? El sábado a la noche fuimos a una cena familiar. En un momento se pusieron a hablar de política. Unos pensaban que los discursos políticos son improvisados. Otros decían que los periodistas escriben lo primero que se les ocurre. ¿Qué dirías si estuvieses ahora en la reunión familiar? Diría que el discurso político y el periodístico, como son emitidos en una esfera específica de la actividad humana, tienen ciertas propiedades que los relacionan con características propias de ese ámbito. Por eso presentan regularidades en cuanto al tema, al estilo y la forma de organizar la información. Estupendo. Si bien es cierto que muchas veces los políticos improvisan, esto no quiere decir que lo hagan sin ninguna estructura previa. Lo mismo sucede en el discurso periodístico. Para escribir una nota es necesario conocer las propiedades de la clase textual que se utiliza. No es lo mismo una nota de opinión que una crónica, por ejemplo. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Si quieres saber más, descarga la app de Aula 365.
Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hola, mi nombre es Laura Melisa y yo les voy a hablar sobre el discurso y la hoja de vida. El discurso es una acción comunicativa que desde sus comienzos su principal objetivo ha sido exponer o comunicar a un oyente. Todo tipo de discurso cuenta con unas partes marcadas para poder estructurar de forma correcta la información buscada. Partes del discurso. Primero se inicia con un saludo al público para llamar la atención de los presentes. Segundo, introducción. Aquí es donde se trata de explicar a grandes rasgos la estructura que nuestro discurso va a tener. Hay que referirse al tema del discurso de manera breve y concisa y plantear preguntas al público. Tercero, desarrollo. En esta parte se trata el tema en profundidad con datos y argumentando cada punto a tratar basados en cifras y citas de autores. Cuarto, conclusión. El final del discurso tiene que englobar toda la charla, pues son las últimas palabras que el oyente va a escuchar. Los elementos de un discurso son los siguientes. El emisor es la persona que emite el discurso. El receptor es el grupo de personas que escucha al emisor, es decir, el colectivo al que va dirigido el mensaje. El mensaje es el contenido que emite el emisor y es dirigido al receptor. El tema es el término que engloba todo lo que se transmite en el mensaje. El contexto es la situación en la que se desarrolla el discurso. El canal es la conexión existente entre el emisor y receptor. El código es el lenguaje o signos que deben tener en común el emisor y receptor para que de esta manera se pueda comprender el mensaje. Importancia de la hoja de vida. La hoja de vida resume la historia profesional de Bien, como podríamos escuchar y ver en el video, ¿sí? Ya nos habían dado algunas singularidades sobre las partes del discurso, lo que implica. Ahora vamos a profundizar mayormente en esos términos y poder ejemplificarlos mayormente. Nosotros tenemos que dar una definición de lo que es el discurso. Debemos de entender que es un conjunto de actos significativos que hablan el mundo a través de la instancia del mismo, de su transmisión, ¿sí? Es decir, el discurso va a estar enfocado específicamente al uso que nosotros le demos a la lengua, ¿sí? Los hablantes, el uso que nosotros le podamos dar, y este variará dependiendo nosotros, los hablantes, y también la intención que la tengamos, ¿sí? En el discurso, nosotros tenemos que inferir que implica tener una interacción a nivel textual que viene a ser ya la manifestación lingüística en forma de texto, ¿sí? El contenido como tal. Una interacción a nivel discursivo, que ya viene a ser los procesos de producción, distribución y consumo de los textos, en cómo lo decimos, qué decimos, el momento de que nos comunicamos. Y el nivel social, que ya viene a ser este aspecto mucho más intrínseco en cada persona, la ideología, el poder dentro del discurso para jerarquizar partes de mi discurso,
entre otras situaciones, ¿no? Es decir, ya el por qué lo uso y con qué intención lo podría realizar. Eso es lo que se implica dentro del discurso, ¿sí? Los tres niveles están implicados en el discurso: el nivel textual, que es el texto como tal, la producción textual; al nivel discursivo, cuando producimos ese discurso, cuando producimos ese texto, cuando lo decimos, y también cuando consumimos ese tipo de contenido textual; y el nivel social, que es el nivel intrínseco, es decir, el por qué y qué elementos están valorados en lo que yo digo a nivel personal, qué influye aparte de. Sabiendo ya esto, identificando esto, podemos decir, ¿no?, que se puede entablar una relación entre la estructura que vamos a hacer el texto y los procesos sociales, lo que implica decir ese texto, por un lado, y después también las propiedades del texto que son necesarias para poder decir cuál es el significado que yo quiero darle a mi discurso y la intención comunicativa con la cual transmito ese mensaje que yo he realizado en mi discurso. No es un discurso al azar, y aunque lo sea, sí, que es en la habla cotidiana, siempre podemos ver ciertas, bueno, más que ver, podemos eh, percibir ciertas circunstancias a nivel de la lengua, a nivel del uso que nosotros le demos a nuestro discurso. Para ello, sí, nosotros tenemos un proceso de semiotización. En la actividad del análisis del discurso, ya para analizar el discurso, ya no solamente producirlo a nivel textual y luego lo comparto a nivel comunicativo, sino ya para ver ese análisis, ¿sí?, de lo que digo, de lo que dicen los demás, tenemos y designamos a la semiolingüística como esta parte que se enfocará a este aspecto, ¿no? Semio, ¿sí?, de semiosis, que obviamente va a estar enfocado a la relación forma-sentido, que instalará el mundo con una intencionalidad. Esta intencionalidad nosotros la tenemos que ver en dos partes: en la acción de nuestro proceso discursivo y la influencia social lingüística que puede estar implicada para decir mi discurso. Recordando que esta forma de mi discurso estará constituida por la materia del lenguaje, lenguas naturales, la articulación, unidades sintagmáticas, frases, texto y demás cosas, ¿no? Todo eso, todo eso está implicado en el proceso de semiotización, es decir, del mundo que es diferente del de otros lenguajes, ¿sí? Somos personas distintas, diferentes culturas, diferentes relacionamientos, diferente evolución, y siempre tendremos ciertas particulares a nivel de la lengua y sobre todo en el lenguaje. ¿Cómo se empieza ese proceso de civilización? Algunos lo definen como un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque vamos a partir de la primicia en que el mundo ha de significar, es decir, vamos a entender mucho más por medio del discurso cómo las demás personas ven y establecen sus relaciones a partir de el significado de su propia realidad. Son cuatro operaciones que se comprenden en el proceso de semiotización, que por ejemplo se inicia con la etapa de identificación, en la cual nosotros conceptualizamos la percepción de nuestro mundo, de los seres, de los materiales, y transformamos en ideales o identidades nominales. La clasificación, nosotros en cambio damos propiedades y características a esas identidades que ya hemos separado anteriormente, ¿no? Esa unidad única, ¿sí? Ahora la describimos. Entonces le decimos que tenemos ya, aparte de tener una identidad nominal, ahora una identidad descriptiva, es decir, las características y propiedades a esas particularidades que hemos identificado. Luego tenemos dentro del proceso el proceso de acción, ¿sí?, que es dar por inscrito esos seres en una forma narrada, es decir, ya empezar a
contar todo eso que hemos realizado. Esto nos lleva a que la identidad narrativa esté ligada mucho con esta identidad descriptiva, porque en un principio, luego de establecer una unidad única de mi discurso, de mi texto, yo luego lo clasifico, es decir, le voy a dar descripciones únicas a esa unidad nominal que yo tengo. Y luego de establecer ya una descripción, una característica propia de esa unidad, ahora la voy a establecer en un texto mucho más largo, describiendo el mismo. Y llegamos al último proceso de simultaneación, que es el proceso de causación, ¿sí? Dadas las peculiaridades de este objeto único, de esta identidad nominal, de esta unidad propia que he dado, esta característica propia que luego le he dado a esta unidad, y luego de describirle y luego ya de proponerle una acción, una identidad narrativa, entonces puedo establecer sus peculiaridades características y inscribir en una cadena de causalidad, es decir, ya establecer una relación de causa-efecto entre estas unidades. Dar el porqué, el significado mucho más allá de la entidad narrativa que yo le estoy dando a la producción de la acción, sino ahora también darle una causa, es decir, un origen y también, ¿por qué no?, un final. Ahora, veamos cada uno específicamente para poder entenderlo. En el proceso de transacción, por ejemplo, ¿sí? Es el mundo significado. Se constituye del objeto de intercambio entre un sujeto hablante, el sujeto hablante puedo ser yo mismo, ¿sí? Y otro sujeto que asume el rol del destinatario. Es decir, el proceso de comunicación básico sería el emisor y el receptor. ¿Este principio cuál es? Principios de pertinencia en este proceso comunicativo de emitir un mensaje y de receptar ese mensaje. En principio, los participantes, las personas que establezcamos este nivel comunicativo a nivel del discurso, ¿sí? Tienen que ser pertinente este mensaje, igual los participantes, ¿sí? Ese sentido de pertinencia, es decir, que vamos a poder reconocer los universos de referencia. Porque, por ejemplo, si yo no tengo pertinencia de hablar, por ejemplo, a nivel eh, de la asignatura de biología, por ejemplo, no voy a hacerlo bien, no voy a poder referirme de una manera correcta a esa asignatura que no me corresponde. Por eso no tengo pertinencia discursiva. ¿Por qué? Aparte de mi nivel académico, no tengo ninguna relación o referente que me haga entender lo que el compañero, por ejemplo, de biología y de química, sí sepa. Entonces, cuando yo converse con esa persona y él me emita un mensaje sobre biología, yo no voy a poder receptar de una buena manera esa información porque no tengo o no reconozco ese universo de referencia. Ese universo de referencia se tratará al nivel de pertinencia, tanto académico como de contenidos que se pueda obtener cierto participante en el discurso. Luego tenemos la interacción. En la interacción ya vamos a hablar del lenguaje propiamente, ¿sí? Porque aparte del intercambio que puede existir entre dos personas, ¿sí? Siempre va a haber un mundo de referencia común y finalidades o motivaciones comunes, algo en lo cual nosotros tengamos en común básicamente. Entonces, ambos estaremos en un proceso involucrado, un proceso recíproco. ¿Por qué? Porque podemos entender, tenemos una referencia. Sin embargo, por este aspecto de relación, de interacción que nosotros tengamos, porque cada uno conoce alguna peculiaridad del otro, y entonces por eso es que nos mantenemos juntos o estamos conversando propiamente, ¿sí? Implica que ese reconocimiento de los participantes, es decir, el reconocimiento de la otra persona que está emitiendo ese lenguaje. Entonces, el sentido de pertinencia es, en, en principio, ¿sí? No decir algo en lo cual yo no sé y mucho menos decirle algo a alguien que no sepa lo que estoy diciendo, porque no va a entender el referente que estoy dando. Luego de la interacción, ¿sí? Nosotros estamos involucrados y estamos conversando, tendremos que tener algo en común y buscaremos ese algo en común para poder entablar una conversación, para poder establecer una secuencia narrativa a nivel del discurso. ¿Con qué fin?
con el fin de que podamos compartir nuestras ideas, compartir nuestros gustos, nuestras pasiones o compartir un mensaje simplemente. Entonces debemos de tener en consideración que los diversos tipos de contenidos y sobre todo el lenguaje en cuestión, porque al momento de explicarle algo a alguien, se intensificará ese mensaje eh, o ese contenido que esté proporcionando eh, con mis gestos, con el lenguaje no verbal, se intensificará ese mensaje, ¿sí? Entonces, aquí entra ya todos esas cuestiones ya a nivel social, a nivel psicológico, ¿sí? A nivel comportamental, porque aparte, como les decía anteriormente, ¿no? Para dos hablantes interactuar, para estar conversando, tiene que tener sentido de pertenencia, luego este sentido de interacción entre las partes, y ese proceso de interacción, pues nosotros debemos de revelar todos estos aspectos sociales, psicológicos y actos de lenguaje apropiados para que el mensaje pueda entenderse entre las personas que estamos ahí, ¿sí? Ahora, la influencia. Cuando nosotros hablamos de la influencia en el discurso, estamos refiriéndonos al acto del lenguaje a alcanzar con el interlocutor, ya sea para que éste actúe, se emocione o piense de un determinado modo. Para las personas que son déspotas, este es un gran recurso que se utiliza para que el resto de personas piense de una forma en la que ellos también creen que es correcta. Entonces, en ese sentido, el sujeto interpretante, nosotros, por ejemplo, yo, que está diciendo el discurso, sabe cuánto puede influir con su discurso a un grupo determinado de personas. Pero, ¿sí? Aunque vaya a interactuar con estas personas, no está obligado a tener en cuenta estas coacciones entre los grupos, porque al final lo que se quiere es influenciar. Aparte que se transmite ese lenguaje, perdón, ese mensaje, necesitamos que se entienda, se comprenda y al final, en cierta forma, las personas a las cuales va dirigido mi lenguaje puedan pensar de una manera similar a la que yo lo estoy haciendo. Luego, la regulación dentro del discurso va a estar establecida este intercambio de participantes y que en este intercambio, ¿sí? No se dé un enfrentamiento corporal, físico, ¿sí? En el peor de los casos, o enfrentamiento de ruptura de palabras o de influencias, etcétera. Todo lo que estábamos viendo anteriormente, para que no se rompa todo este orden, ¿sí? Que sirve y que está dentro y presente en el discurso. Nosotros debemos de regular, o las personas generalmente tienden a regular su lenguaje, su discurso, para que en lo posible no haya estos enfrentamientos. Entonces sí, se regula muchísimo el lenguaje, se regula el contenido, se regula la forma de expresarse para no eh, recaer en estos vicios del discurso, se podría decir, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que regular para no entrar en conflicto. Sería absurdo que por un malentendido, por una mala acción discursiva, por un texto malintencionado, tengamos que discutir o, en el peor de los casos, ¿no? Darse a golpes por un- una mala regulación del lenguaje y de la producción discursiva. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta el momento de expresar nosotros, identificando que el ambiente, a quienes estoy refiriéndome y sobre todo a quienes mayormente pueden entender mi referente discursivo, como le decía, tener pertinencia incluso en las temáticas, en el objetivo que yo tengo para dar mi discurso, en mi propio discurso, ¿sí? Porque no significa que todos van a poder comprender, ¿sí? Hay que tener un sentido de pertinencia en el discurso para que esto se dé. De no, estaremos recayendo en diferentes situaciones comunicativas en las que no podemos verdaderamente poder hacer llegar nuestro mensaje. Ahora, principales conceptos teóricos ya en el proceso de comunicación básico que todos manejamos, ¿no?
les decíamos, ¿no? Que la etapa discursiva, el discurso y el contenido, el discurso y el contenido siempre va a establecerse entre una par, ¿sí? El emisor y el receptor. El emisor tendrá este rol, ¿no? De locutor, aquel que emite un enunciado, sea propio, sea de alguien más, o sea algo de otro texto escrito, pero dará su discurso. También de enunciador, ¿sí? En la cual será el responsable de enunciar algún mensaje que pueda ser o no explicado por un locutor, entre otras situaciones, ¿no? Y el receptor, que ya lo podemos ver entre otras formas, como el auditorio, que ya es el receptor emocional del discurso, el locatorio, el receptor al cual el locutor declara dirigirse, el destinatario, el receptor o quien va dirigido auténticamente el mensaje. Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿no? Una situación, una clase de lingüística, la profesora hablando de sus alumnos y el cafetero que pasa para vender. ¿El enunciado cuál es? Chicos, como dice Saussure, la lengua no es una nomenclatura. Este mensaje, ¿sí? Ya nos contextualiza a la forma de relación entre los hablantes discursivos, entre quienes están interviniendo de aquello, ¿sí? Y nos da un enunciado distinto, ¿no? El locutor en este caso, ¿cuál es? La profesora, que decía, ¿no? La clase de lingüística, la profesora hablando de eso. ¿Quién está hablando? ¿Sí? ¿Quién está enunciando su discurso? La profesora. El enunciador sería Saussure, quien es el responsable de la idea de que la lengua no es una nomenclatura. Es decir, eh, la profesora lo que está haciendo, ¿sí? Es dar un ejemplo, es decir, dar una clase sobre Saussure y el aspecto de nomenclatura. Por tanto, simplemente lo que está haciendo es expresando ya un contenido, enuncia aquello. ¿Quién es el enunciador Saussure? Responsable de esa teoría propiamente. El acutario, los alumnos, ¿sí? O chicos, los estudiantes, que sean los quienes están escuchando. Los, el destinatario serían los negromáticos, quienes se dirigían a Saussure en ese sentido, ya no solamente quien dirige el mensaje, sino también referente al mensaje que está refiriéndose a la profesora, ¿sí? Y el auditorio, un cafetero, el cafetero, ¿sí? Entonces, para ya poder dar como finalizada parte de esta clase, ¿sí? Luego tenemos que conceptualizar mayormente, ¿no? Esta parte del enunciado dentro del discurso. El enunciado puesto como producto y también como proceso. En principio, que el enunciado como producto ya cierra las ventanas en modo imperativo, ¿sí? Esa es el modo imperativo es como dar una orden como tal, cierren las ventanas. En modo potencial, no podrían cerrar las ventanas, deja ese margen de. Entonces el enunciado como producto va a entenderse a esta forma de mandante, pero también que nosotros podemos ya bajar esa tonalidad. El enunciado como proceso, ¿sí? Es decir, que ya va a ser una manera mucho más indirecta. Modo imperativo, el modo demandante sería: no intento ser cortés, demuestra tu situación de hastío, impone al otro una orden, colocándolo en una situación de dominio. Y luego tenemos, ¿no? Intenta ser cortés, persuasivo, ubica al otro en un lugar de colaborador, no de subalterno. Entonces, como parte del proceso, generalmente nuestra parte discursiva como lenguaje no verbal, generalmente en nuestro modo de comportamiento operandi, siempre tendremos estas situaciones, ¿no? Generalmente el de imponer o dar una imposición de alguna acción, de alguna circunstancia con mi discurso, ordeno que y doy esa situación de dominio, yo como el dominador y las otras personas como el dominado. La cortesía verbal, en cambio, como un elemento persuasivo para convencer a las otras personas. Y generalmente solemos incluso en nuestras gestiones mayoritarias, sí, de poner a las personas como colaboradores antes que subalternos, y no se vea como ese reflejo escalonado, ¿no? El jefe arriba del empleado abajo, ¿no? Son partes de el discurso, partes de los enunciados que bien nosotros podemos tenerlo mucho en cuenta. ¿Para qué?
para que el proceso comunicativo en el que nosotros estamos puestos no tenga esas falencias que comúnmente lo podemos establecer, ¿no? Ya la puesta del discurso, ya viendo todos estos enunciados, esa forma incluso de regular este lenguaje, de poder establecer el enunciado como proceso para persuadir a a las demás personas. Y ese proceso de persuasión entrará este carácter argumentativo, ¿sí? Que ya no solo estará en el texto escrito, sino también ya puede rastrearse en el enunciado, en la forma en la que yo doy mi texto, mi discurso, cómo lo empleo y de qué manera lo realizo. ¿Sí? Entonces este elemento también será un elemento argumental, no solamente lo que esté escrito, no solamente el texto. Entonces, según este enunciado, ¿sí? Permite hacer una acción de puesta del discurso de lo que yo quiero decir hacia un sujeto competente, es decir, el sentido de pertinencia. ¿Sí? Esta relación que yo tenga con esa persona, intentaré influir en esta, ¿sí? Para poder, como vuelvo y repito, llegar con mi mensaje y hasta cierto punto hacer que se piense de forma similar hacia algún elemento específico. ¿Sí? Como conclusión de la clase, el discurso y el contenido, podemos establecer que debemos tomar mucho en consideración el contexto, el ambiente y sobre todo, ¿sí? Ese aspecto de pertinencia, de locución, de enunciados y la forma en la cual yo me voy a expresar, no solamente con las palabras, sino también con mis gestos para poder dar mi mensaje y que se logre entender mayormente. Eso es todo, mis estimados estudiantes, por el día de